¿Alguna vez te has preguntado por qué, en ciertas situaciones, puedes percibir cosas que otros no ven? ¿O por qué sientes un peso espiritual en ciertos lugares mientras que otros parecen indiferentes? Esto no es una coincidencia. Es muy probable que poseas el don del discernimiento, un regalo espiritual poderoso dado por Dios para protegerte, guiarte y transformar vidas. La pregunta es, ¿sabes reconocer las señales de este don? Hoy vamos a explorar las 7 señales del don del discernimiento, revelando cómo identificar este regalo divino y usarlo para cumplir el propósito que Dios ha trazado para tu vida. Es posible que estés ignorando algo que puede cambiar completamente tu vida espiritual y la de quienes te rodean. Quédate hasta el final. Lo que aprenderás hoy puede desbloquear un nivel más profundo en tu relación con Jesús Cristo. Antes de comenzar, quiero pedirte algo rápido. Muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si valoras contenidos que fortalecen tu fe y te ayudan a comprender los misterios de la Biblia, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. De esta manera no te perderás ninguno de nuestros próximos videos, llenos de revelaciones poderosas para tu vida espiritual. Vamos juntos en esta jornada de fe. El discernimiento es un don espiritual que permite a los creyentes diferenciar lo que proviene de Dios de lo que no. Va más allá de la intuición y la lógica, penetrando en las intenciones del corazón y revelando las verdades espirituales. Este regalo se cultiva a través de la oración, el estudio de la Biblia y una comunión constante con Dios. Ejemplos bíblicos, como el de Pablo en Hechos 16 o Jesús en Mateo 4, muestran cómo el discernimiento protege contra el engaño y guía hacia la verdad divina. Es una herramienta para tomar decisiones sabias, ayudar a otros y permanecer firmes frente a las distracciones del enemigo. Además, nos llama a confiar en Dios con humildad, reconociendo nuestras limitaciones y viviendo en alineación con su propósito eterno. El deseo de recibir el don del discernimiento no es un simple capricho espiritual, sino un profundo clamor del corazón que surge cuando el alma anhela conocer a Dios en mayor profundidad. Este deseo es una chispa encendida por el Espíritu Santo, quien nos mueve a buscar lo que trasciende lo visible. No es casualidad sentir esta hambre espiritual. Es un indicativo de que Dios está preparando nuestro corazón para cumplir un propósito especial. Como dice el Salmo 42, 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este anhelo es una manifestación de nuestra necesidad inherente de acercarnos más a Él. Cuando este deseo se manifiesta, suele venir acompañado de una sensación de insatisfacción con las cosas superficiales. Las distracciones del mundo pierden su atractivo frente al deseo ardiente de conocer la verdad divina. Esto nos recuerda a Moisés frente a la zarza ardiente, Éxodo 3, 1-5. Un momento en el que no pudo ignorar el llamado de Dios, sino que se sintió impulsado a acercarse y comprender. Del mismo modo, quienes desean el discernimiento no pueden ignorar la atracción hacia la profundidad espiritual, ese lugar donde las respuestas humanas no bastan y solo Dios puede llenar el vacío. Este deseo no es solo un sentimiento pasajero, sino una urgencia que nos lleva a actuar. Es como si algo en nuestro interior nos impulsara a buscar la verdad con fervor y determinación. Proverbios 2, 3-5 describen este anhelo como una búsqueda de tesoro. Si clamas por inteligencia y levantas tu voz por entendimiento, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esta búsqueda apasionada nos guía a priorizar lo eterno sobre lo temporal, lo que glorifica a Dios sobre lo que simplemente complace nuestra carne. Cuando el deseo por discernir toma raíz, ocurre una transformación en nuestras prioridades. Lo que antes parecía esencial, ahora se percibe como irrelevante. Este cambio puede ser incómodo, pero es una señal de que Dios está renovando nuestra mente y preparando nuestro espíritu para cosas mayores. Pablo lo expresa claramente en Filipenses 3:7-8. Al considerar todo lo que antes valoraba como pérdida en comparación con el conocimiento de Cristo.
El discernimiento, al igual que otros dones espirituales, requiere que soltemos lo que no glorifica a Dios para aferrarnos a lo que nos lleva más cerca de Él. Sin embargo, este anhelo no siempre es comprendido por quienes nos rodean. A menudo puede parecer exagerado o incluso innecesario a los ojos de otros, pero no debemos permitir que la opinión de los demás apague el fuego que Dios ha encendido en nuestro corazón. Recordemos que José, en Génesis 37, fue criticado y rechazado por sus propios hermanos cuando compartió los sueños que Dios le reveló. A pesar de la oposición, permaneció fiel, sabiendo que lo que Dios había puesto en su corazón era más grande que cualquier opinión humana. Buscar el discernimiento requiere perseverancia y compromiso. No es suficiente con sentir el deseo, debemos actuar sobre él. Esto significa orar constantemente, estudiar la Biblia con dedicación y rodearnos de otros creyentes que puedan ayudarnos en nuestra búsqueda. Jesús nos enseña, en Lucas 11, 9 a 10, a pedir, buscar y llamar, prometiendo que quienes lo hacen recibirán, encontrarán y tendrán las puertas abiertas. Este proceso fortalece nuestra fe, desarrolla nuestra paciencia y nos prepara para manejar el discernimiento con sabiduría. Además, este anhelo por el discernimiento nos llama a acercarnos más a Dios. Santiago 4:8 lo expresa con claridad. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este versículo es un recordatorio de que Dios no retiene sus dones de quienes lo buscan con sinceridad y humildad. Cuando pedimos discernimiento con un corazón dispuesto, Dios responde, aunque a veces su respuesta no sea inmediata. La espera también forma parte del proceso, enseñándonos a depender completamente de Él. Este deseo profundo por discernir no es un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. A través de este don podemos tomar decisiones sabias, identificar la voluntad divina y evitar los engaños del enemigo. Es como si Dios estuviera preparando nuestros ojos espirituales para ver lo que otros no pueden, para escuchar su voz con mayor claridad y para actuar con valentía en situaciones donde su guía es crucial. Es un regalo que transforma nuestra manera de vivir, llevándonos a una relación más íntima y profunda con Él. Finalmente, debemos recordar que este deseo es un regalo en sí mismo, una invitación a caminar más cerca de Jesús Cristo. Es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, refinando nuestra fe y guiándonos hacia un mayor entendimiento de los planes de Dios. Este anhelo, si se cultiva correctamente, se convierte en una puerta hacia una vida de propósito, claridad y comunión con el Creador. Es la evidencia de que estamos siendo llamados a una dimensión espiritual más alta, una vida donde la fe y el discernimiento caminan de la mano. El amor por la presencia de Dios es uno de los mayores tesoros que un creyente puede experimentar. Es un anhelo profundo que trasciende los deseos terrenales, un deseo inextinguible de estar cerca del Creador. No se trata de algo efímero ni de una emoción pasajera. Es una conexión constante que transforma el corazón y la mente. Este amor se refleja en una necesidad genuina de buscar su rostro, de deleitarse en su compañía y de vivir bajo la guía de su espíritu. En el Salmo 84, 10, el salmista declara: «Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos». Esta declaración encapsula el sentir de quienes han probado la dulzura de estar en comunión con Dios. Quienes aman la presencia de Dios experimentan un cambio radical en sus prioridades. Las distracciones del mundo, los placeres temporales y las preocupaciones terrenales pierden su atractivo frente al gozo de estar con Él. Es como la historia de María y Marta en Lucas 10, 38 a 42. Mientras Marta se preocupaba por las tareas cotidianas, María escogió la mejor parte: sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus palabras. Este ejemplo nos enseña que cuando amamos la presencia de Dios, aprendemos a valorar lo eterno sobre lo temporal. Este amor también surge de un corazón agradecido. Al reflexionar sobre la obra redentora de Jesús Cristo, sobre cómo su sacrificio nos reconcilió con el Padre, el amor por su presencia se convierte en una respuesta natural. En el 1 Juan 4:19 leemos: «Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero».
Este versículo nos recuerda que nuestra devoción a Dios es una respuesta a su inmenso amor por nosotros. Cuando comprendemos esto, cada momento en su presencia se convierte en una celebración de su gracia y misericordia. Amar la presencia de Dios nos impulsa a buscarla intencionalmente. Esto se manifiesta en nuestras disciplinas espirituales, la oración, la adoración y el estudio de la Biblia. Estos no son simplemente rituales, sino medios para profundizar nuestra relación con Él. Jesús mismo, a lo largo de su ministerio, modeló esta búsqueda de la presencia del Padre, retirándose frecuentemente a orar en soledad. Lucas 5:16. Si Jesús, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de estar en comunión constante con el Padre, ¿cuánto más nosotros, sus seguidores, debemos anhelar su presencia? Este amor, sin embargo, no siempre es comprendido por quienes nos rodean. Algunos pueden considerar exagerado dedicar tanto tiempo a la oración o al estudio de las Escrituras. Sin embargo, quienes han experimentado la profundidad de su presencia saben que no hay sustituto para la paz y el gozo que solo Dios puede ofrecer. David expresó este sentimiento en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Este deseo de estar en su presencia refleja una relación íntima y sincera con el Creador. El amor por la presencia de Dios no solo nos llena de gozo, sino que también transforma nuestra manera de vivir. Cuando estamos cerca de Él, nuestra fe es fortalecida y nuestras decisiones comienzan a alinearse con su voluntad. Jesús nos enseñó en Juan 14:23 que quienes lo aman obedecerán su palabra, y como resultado, Él y el Padre harán morada en ellos. Esta comunión cercana nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva eterna, confiando en que Dios está en control. Además, su presencia nos brinda consuelo y fortaleza en tiempos difíciles. Es en esos momentos de incertidumbre y dolor que experimentamos su paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Saber que Dios está con nosotros, caminando a nuestro lado, nos da la seguridad de que no estamos solos, incluso en las pruebas más oscuras. Su presencia es un refugio, un lugar de descanso donde nuestras cargas son aliviadas y nuestra fe renovada. El amor por su presencia también se refleja en nuestra adoración. Esta no se limita a las canciones que cantamos en la iglesia, sino que abarca toda nuestra vida. Adorar en espíritu y en verdad, como Jesús lo describe en Juan 4:23-24, implica vivir de manera que glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Cuando amamos su presencia, nuestra vida misma se convierte en un acto de adoración, un testimonio de su bondad y fidelidad. Finalmente, este amor tiene un impacto poderoso en quienes nos rodean. Una persona que vive en comunión constante con Dios irradia su luz y se convierte en un testimonio viviente de su gracia. Este amor por su presencia no solo transforma al creyente, sino que también inspira a otros a buscar esa misma conexión con Jesús Cristo. Al vivir en su presencia, cumplimos con nuestro llamado de ser luz en el mundo, mostrando a otros el camino hacia una relación más profunda con el Creador. Este amor es un regalo divino que nos invita a permanecer en su presencia y a vivir cada día bajo su guía y protección. Es un recordatorio constante de que fuimos creados para estar en comunión con Él y que en su presencia encontramos plenitud, dirección y propósito. La sensibilidad a la atmósfera espiritual es una habilidad especial que va más allá de lo que los ojos pueden ver y los oídos pueden escuchar. Es una percepción profunda y sutil que permite al creyente identificar las influencias espirituales que operan en su entorno. Este don no es algo que se adquiere por casualidad, sino una manifestación del Espíritu Santo en aquellos que caminan en estrecha comunión con Dios. En 1 Corintios 2:14, Pablo explica que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta sensibilidad es un reflejo de la obra de Dios en el corazón del creyente.
Quienes poseen esta sensibilidad pueden reconocer cuando un ambiente está cargado con la presencia de Dios o, por el contrario, influenciado por fuerzas opuestas a lo divino. Esto se manifiesta de manera práctica en situaciones cotidianas, como entrar a un lugar y sentir paz o inquietud espiritual. Un ejemplo bíblico de esta capacidad se encuentra en 2 Reyes 6:17, cuando el profeta Eliseo ora para que su siervo pueda ver el ejército celestial que lo rodea. Este relato nos muestra que hay realidades espirituales que no todos perciben, pero que son evidentes para quienes tienen una conexión profunda con Dios. Esta sensibilidad también nos ayuda a discernir los espíritus detrás de las palabras y acciones de las personas. Por ejemplo, en Hechos 16:16 a 18, Pablo identifica que la joven que lo seguía, aunque parecía decir cosas positivas, estaba siendo influenciada por un espíritu de adivinación. Esta percepción no se basó en lo que ella decía, sino en lo que Pablo discernió espiritualmente. Así, la sensibilidad a la atmósfera espiritual nos protege de ser engañados por apariencias que no reflejan la verdad divina. Vivir con esta sensibilidad requiere estar en comunión constante con Dios, porque es Él quien nos revela lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Esto implica orar, leer las Escrituras y estar atentos a las impresiones del Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús promete que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Esta guía es esencial para reconocer no solo lo que sucede a nuestro alrededor, sino también cómo debemos actuar en consecuencia. Además, esta sensibilidad nos lleva a interceder por los lugares y las personas que lo necesitan. Al percibir que un lugar está espiritualmente cargado, podemos orar para que la atmósfera cambie, permitiendo que la presencia de Dios traiga paz y restauración. Es como lo que Jesús hizo en Marcos 5:1 a 15, cuando liberó al hombre poseído en la región de los Gadarenos, transformando completamente el ambiente espiritual de ese lugar. Este relato nos recuerda que la sensibilidad espiritual no solo identifica problemas, sino que también busca soluciones a través del poder de Dios. A veces, esta sensibilidad puede ser una carga, porque quien la tiene percibe con intensidad lo que otros ignoran. Esto puede llevar a un sentimiento de aislamiento o incomprensión. Sin embargo, es importante recordar que Dios no nos da este don para que lo llevemos solos. En Mateo 11:28 a 30, Jesús invita a los que están cargados a venir a Él para encontrar descanso. Llevar nuestras inquietudes a Dios en oración nos permite liberar esas cargas y recibir su paz. La sensibilidad a la atmósfera espiritual también nos capacita para actuar con sabiduría en situaciones desafiantes. Nos ayuda a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios y a evitar errores que podrían surgir al ignorar las señales espirituales. En Proverbios 3:5 a 6, se nos exhorta a confiar en el Señor y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino reconocerlo en todos nuestros caminos. Esta dependencia nos asegura que nuestras acciones estarán guiadas por el Espíritu y no por nuestras emociones o razonamientos. Esta capacidad también nos hace más conscientes de nuestra necesidad de mantenernos espiritualmente puros. Un corazón lleno de fe, amor y obediencia a Dios es esencial para que esta sensibilidad se desarrolle plenamente. En Mateo 5:8 Jesús dice: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Esta pureza no solo nos permite percibir lo divino, sino también actuar como instrumentos de su paz en los lugares donde somos llamados. Finalmente, la sensibilidad a la atmósfera espiritual no es un fin en sí misma, sino una herramienta que nos ayuda a vivir en comunión con Dios y a servir a los demás. Es una invitación a ser agentes de cambio en un mundo que necesita desesperadamente la luz de Jesucristo. Al cultivar este don, no solo crecemos en nuestra fe, sino que también nos convertimos en canales de la presencia de Dios, trayendo esperanza y restauración a los lugares más oscuros. La sensibilidad a la voz de Dios es una de las características más profundas y transformadoras en la vida de un creyente. Escuchar a Dios no es solo oír palabras, sino captar su dirección, su voluntad y su corazón en cada aspecto de nuestra vida. Este don espiritual nos permite estar atentos a los susurros divinos que guían nuestras decisiones y fortalecen nuestra fe.
En Juan 10:27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Este versículo refleja la relación íntima y personal que Dios desea tener con cada uno de sus hijos, una relación basada en la comunión constante y la confianza. Escuchar a Dios comienza con una relación cercana y continua con Él. Cuanto más tiempo pasamos en su presencia, más fácil es reconocer su voz. Esto requiere dedicación a la oración, el estudio de la Biblia y la meditación en su palabra. En el primer Rey 19, 11-12, Dios le habla a Elías no a través del viento, el terremoto o el fuego, sino en un susurro apacible. Este relato nos recuerda que la voz de Dios no siempre llega con estruendo, sino con suavidad, requiriendo de nosotros un corazón atento y receptivo. La sensibilidad a la voz de Dios también implica aprender a distinguir entre su voz, nuestras propias emociones y las influencias externas. Este discernimiento no se adquiere de la noche a la mañana, sino que se cultiva con el tiempo y la práctica. Santiago 1-5 nos anima a buscar sabiduría de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Con humildad y persistencia aprendemos a identificar cuándo es Él quien habla y cuándo debemos esperar confirmación. Dios habla de muchas maneras. Su voz puede manifestarse a través de las Escrituras, sueños, personas piadosas, circunstancias y, sobre todo, por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Un ejemplo claro de esto está en Hechos 8:26-40, cuando Felipe es guiado por el Espíritu para encontrarse con el eunuco etíope. Este encuentro resultó en la salvación del eunuco y demuestra cómo la sensibilidad a la voz de Dios puede tener un impacto eterno. Esta historia nos enseña que cuando escuchamos a Dios y obedecemos, somos parte de su plan perfecto. La palabra de Dios, la Biblia, sigue siendo el medio principal a través del cual Él nos habla. En Salmos 119-105 se afirma: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Sumergirse en las Escrituras no solo afina nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios, sino que también nos da un marco sólido para discernir su voluntad en nuestra vida. Memorizar y meditar en la palabra nos prepara para responder con sabiduría a las situaciones diarias. Escuchar a Dios requiere un corazón dispuesto y obediente. A veces, lo que Él nos dice puede parecer contrario a nuestras expectativas o incluso incómodo. Sin embargo, seguir su guía siempre resulta en bendición y propósito. En Génesis 12:1-4, Dios llama a Abram a dejar su tierra y familia para ir a un lugar que Él le mostraría. Aunque la dirección era incierta, la obediencia de Abram lo llevó a convertirse en el padre de una gran nación. Este ejemplo nos recuerda que la sensibilidad a la voz de Dios nos invita a confiar en Él, incluso cuando no comprendemos completamente su plan. A medida que aprendemos a escuchar a Dios, también nos volvemos más útiles para ayudar a otros. Dios puede usarnos para llevar palabras de ánimo, guía o corrección a quienes lo necesitan. En el primer libro de Samuel, el joven Samuel escucha la voz de Dios por primera vez con la ayuda de Elí, quien lo guía para entender que era el Señor quien lo llamaba. Este relato subraya la importancia de rodearnos de líderes espirituales y comunidades de fe que nos ayuden a discernir y responder al llamado de Dios. La sensibilidad a la voz de Dios no significa que siempre escucharemos con claridad o que su respuesta será inmediata. Habrá momentos en los que Él parecerá guardar silencio, y eso también forma parte de nuestra formación espiritual. Isaías 40:31 nos recuerda: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». La espera nos enseña a depender completamente de Él y a confiar en su tiempo perfecto. Este don también requiere que mantengamos un corazón limpio y abierto. Jesús dice en Mateo 5:8: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Esto significa que la pureza espiritual es clave para escuchar a Dios claramente.
La confesión, el arrepentimiento y la renovación constante nos ayudan a mantener esa sensibilidad hacia su voz y dirección. Finalmente, la sensibilidad a la voz de Dios no es solo para nuestro beneficio, sino para cumplir su propósito en nuestras vidas y en el mundo. Escuchar su voz nos capacita para tomar decisiones alineadas con su voluntad, edificar su reino y ser luz para los demás. Es un recordatorio constante de que no estamos solos, sino que caminamos bajo la guía amorosa de Jesús Cristo, quien promete estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La confirmación por parte de líderes espirituales es un aspecto clave para entender y desarrollar el don del discernimiento. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios utiliza a sus siervos, pastores, profetas y maestros para guiar, afirmar y validar los dones que Él ha otorgado a otros. Esta confirmación no solo refuerza nuestra fe, sino que también nos brinda claridad y dirección en el uso de los dones espirituales. En Proverbios 11:14 se nos enseña: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad». Esto subraya la importancia de buscar orientación y afirmación de quienes tienen experiencia y autoridad espiritual. Los líderes espirituales son un instrumento que Dios utiliza para validar su obra en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé fueron apartados para la obra misionera, fue a través de la oración y la imposición de manos por parte de los líderes de la iglesia en Antioquía que recibieron confirmación de su llamado. Hechos 13:2-3. Este acto no solo marcó un momento clave en su ministerio, sino que también reflejó la importancia de la comunidad de fe en la validación de los dones. El discernimiento, en particular, es un don que puede ser difícil de reconocer o entender completamente por uno mismo. Aquí es donde los líderes espirituales juegan un papel crucial, ayudándonos a identificar cómo y cuándo usar este don para edificar el cuerpo de Cristo. En Efesios 4:11-12, Pablo explica que Dios ha dado a la Iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos en su servicio. Estos líderes tienen la responsabilidad de ayudar a los creyentes a crecer en su llamado y a usar sus dones de manera eficaz. La confirmación de un líder espiritual no solo fortalece nuestra confianza en el don, sino que también nos protege de caer en errores o interpretaciones equivocadas. Esto es especialmente relevante en el discernimiento, ya que puede haber momentos en los que nuestras propias emociones o prejuicios interfieran con nuestra percepción espiritual. Tener líderes que puedan orar por nosotros, guiarnos y corregirnos cuando sea necesario, nos asegura que estamos operando dentro de la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:21 se nos exhorta a examinarlo todo y retener lo bueno, una práctica en la que los líderes espirituales son fundamentales. Además, los líderes espirituales pueden proporcionar ejemplos prácticos y sabios de cómo utilizar el discernimiento en situaciones reales. Sus experiencias y conocimiento pueden ayudarnos a entender mejor las dinámicas espirituales y cómo responder a ellas de manera que glorifique a Dios. Un ejemplo claro de esto está en la relación entre Elí y Samuel. En el primer libro de Samuel, el joven Samuel escucha la voz de Dios, pero no la reconoce de inmediato. Es Elí quien lo guía y le enseña a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Este momento subraya la importancia de los mentores espirituales en el desarrollo de nuestro discernimiento. Otra función importante de los líderes espirituales es ayudarnos a mantenernos humildes mientras usamos nuestros dones. El discernimiento, como cualquier otro don, no se nos otorga para exaltar nuestro ego, sino para servir a los demás y glorificar a Dios. En 1 Corintios 4:7, Pablo pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Los líderes espirituales nos ayudan a recordar que somos instrumentos en las manos de Dios y que toda gloria debe ser para Él. La confirmación de los líderes espirituales también actúa como una protección contra el aislamiento. A veces, quienes tienen el don del discernimiento pueden sentirse diferentes o incomprendidos, especialmente cuando perciben cosas que otros no ven.
Los líderes proporcionan un espacio seguro donde estas percepciones pueden ser compartidas, evaluadas y validadas, fomentando un sentido de comunidad y propósito. En Hebreos 10:24-25 se nos anima a reunirnos y estimularnos al amor y a las buenas obras, subrayando la importancia de la comunidad de fe. Además, estos líderes nos animan a desarrollar una relación aún más profunda con Dios. Aunque su confirmación es valiosa, siempre nos dirigirán a buscar la validación final en la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús promete que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Los líderes espirituales actúan como compañeros en este viaje, pero el discernimiento y la dirección última siempre deben venir de Dios. Finalmente, la confirmación por parte de líderes espirituales no significa que siempre habrá una comprensión inmediata o completa del don. Puede ser un proceso que tome tiempo, paciencia y crecimiento espiritual. Pero este proceso es invaluable, ya que refina nuestro carácter y nos prepara para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando aceptamos con humildad la guía de los líderes, permitimos que Dios nos moldee a través de ellos, alineándonos cada vez más con su voluntad. Sentirse diferente a los demás es una experiencia común entre aquellos que han sido apartados por Dios para un propósito especial. Este sentimiento puede surgir de manera sutil o intensa, pero siempre viene acompañado de un reconocimiento interno de que la vida no está destinada a seguir el molde común del mundo. Desde el principio, Dios ha llamado a sus hijos a ser distintos, a reflejar su luz en medio de las tinieblas. En el 1 Pedro 2:9 se nos dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Este llamado a la diferencia es tanto un privilegio como una responsabilidad. Quienes experimentan este sentimiento de diferencia a menudo enfrentan desafíos emocionales y sociales. Puede haber momentos en los que la incomprensión o el rechazo de los demás generen dudas sobre el propósito de Dios. Sin embargo, es importante recordar que este sentimiento no es un error, sino una señal de que Dios está trabajando en su vida. El profeta Jeremías enfrentó algo similar cuando, siendo muy joven, fue llamado a ser portavoz de Dios. En Jeremías 1:5, Dios le dice: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones». Este versículo nos recuerda que ser diferentes es parte del diseño divino. Esta sensación de no encajar puede ser incómoda, pero también es una invitación a depender más de Dios. Cuando nos sentimos apartados, Él nos llama a encontrar nuestra identidad en Jesús Cristo y no en las expectativas del mundo. En Romanos 12:2, Pablo exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este proceso de transformación nos ayuda a ver que nuestra diferencia es un reflejo de la obra de Dios en nosotros. Sentirse diferente también puede ser una indicación de que Dios está preparándonos para una misión única. Moisés, por ejemplo, creció en el palacio de Faraón, pero siempre supo que su vida no encajaba completamente allí. Su llamado a liberar al pueblo de Israel lo separó aún más de su entorno. En Éxodo 3, cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente, queda claro que su preparación y su diferencia no fueron accidentales, sino parte de un plan mayor. De manera similar, nuestras experiencias y sentimientos de singularidad son herramientas que Dios usa para prepararnos para su propósito. Este sentimiento de diferencia también puede manifestarse en un anhelo por cosas espirituales que otros no comparten. Mientras muchos buscan satisfacer deseos terrenales, quienes son llamados por Dios sienten un hambre por su presencia, su palabra y su dirección. Esto puede llevar a momentos de soledad, pero también es una oportunidad para profundizar en la relación con Él. En Salmos 42 el salmista expresa: «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía».
Este clamor refleja la sed espiritual que distingue a quienes han sido apartados por el Señor. Sentirse diferente no es un obstáculo, sino una plataforma para crecer en fe y carácter. Dios utiliza este sentimiento para moldearnos y enseñarnos a confiar en Él, en lugar de buscar la aprobación del mundo. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una lección poderosa que recibió del Señor. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando aceptamos nuestra diferencia como parte del plan de Dios, su gracia se manifiesta en nuestra vida de manera poderosa. Además, este sentimiento de diferencia nos conecta con otros en el cuerpo de Cristo que también han sido apartados. Aunque pueda parecer que estamos solos en nuestra experiencia, Dios siempre nos rodea de una comunidad de fe para apoyarnos y animarnos. En 1 Reyes 19, Elías, creyendo que era el único profeta fiel que quedaba, descubre que Dios había preservado a 7.000 personas que no habían doblado rodilla ante Baal. Este recordatorio nos anima a buscar y valorar la comunión con otros creyentes. A medida que aceptamos y abrazamos nuestra diferencia, también aprendemos a utilizarla para cumplir el propósito de Dios. Ser diferentes significa que tenemos una perspectiva única, una historia especial y dones específicos que pueden ser utilizados para glorificar a Dios y servir a otros. En Mateo 5:14-16, Jesús nos llama a ser luz del mundo y a dejar que nuestra luz brille delante de los hombres. Nuestra diferencia es parte de esa luz que Dios quiere que mostremos al mundo. Finalmente, sentirse diferente es un recordatorio de que no somos de este mundo, sino ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 nos dice: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Este entendimiento nos da paz y propósito, sabiendo que estamos destinados a algo mucho mayor que lo que este mundo ofrece. Nuestra diferencia no es una carga, sino un privilegio que nos señala hacia el reino eterno de Dios. El llamado universal como Hijo de Dios es una verdad trascendental que transforma la vida de cada creyente, llevándolo a una nueva dimensión espiritual. Desde el momento en que aceptamos a Jesús Cristo como nuestro Salvador, somos adoptados en la familia de Dios, recibiendo no solo un nuevo nombre, sino una nueva identidad y propósito. Este llamado no está reservado para unos pocos selectos, está abierto a todos los que creen en el Hijo de Dios. En Juan 1:12 se afirma: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Esta adopción divina nos sella como herederos de un reino eterno. Ser hijo de Dios implica vivir bajo una relación íntima y constante con el Padre Celestial. Este llamado no es abstracto, sino personal y cercano. En Romanos 8:14-15, Pablo describe esta conexión especial. «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre». La palabra Abba, que significa papá, en un sentido afectuoso, resalta la cercanía que Dios desea tener con nosotros, sus hijos. Este llamado también trae consigo una responsabilidad: vivir en santidad y discernir la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. El don del discernimiento se convierte en una herramienta esencial para aquellos que han sido adoptados en la familia divina, permitiéndonos caminar según los principios del reino. En Efesios 5:10, Pablo exhorta: «Examinad lo que es agradable al Señor». Esto significa que cada decisión, cada palabra y cada acción deben alinearse con la voluntad de nuestro Padre Celestial, reflejando nuestra identidad como sus hijos. Vivir como hijos de Dios no siempre es sencillo, especialmente en un mundo que frecuentemente se opone a los valores del reino. Sin embargo, este llamado nos otorga la fuerza y la gracia para perseverar. En Juan 16:33, Jesús nos da ánimo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta victoria no solo nos asegura el poder para resistir, sino que también nos recuerda que no enfrentamos las dificultades solos. Nuestro Padre está siempre con nosotros
guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. El llamado a ser hijo de Dios es también un llamado a ser embajadores de su reino. Nuestra vida, nuestras palabras y nuestras acciones deben reflejar el carácter de Dios y llevar su mensaje de amor y redención al mundo. En 2 Corintios 5:20, Pablo declara: «Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». Este papel nos da un propósito eterno y nos invita a vivir de manera que inspire a otros a acercarse a Él. Este llamado no es solitario. Nos une a una familia espiritual que trasciende culturas, idiomas y fronteras. En Gálatas 3:28, Pablo explica: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Esta unidad no solo fortalece nuestra fe, sino que nos brinda un sentido de pertenencia y comunidad. Ser parte de la familia de Dios significa que nunca estamos solos, incluso en los momentos de mayor dificultad. El llamado universal a ser hijo de Dios también nos desafía a reflejar su carácter en nuestra vida diaria. En el 1 Pedro 1:15-16 se nos dice: «Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo». Esta invitación a la santidad no se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de vivir de manera que glorifique a Dios y que demuestre su amor, gracia y justicia en todo lo que hacemos. Como hijos de Dios, también disfrutamos de los privilegios que vienen con esta relación. Nuestro Padre Celestial promete suplir nuestras necesidades, guiarnos y protegernos. En Filipenses 4:19 se nos asegura: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta provisión divina no solo satisface nuestras necesidades materiales, sino que también nos da paz, fuerza y esperanza en medio de las dificultades. Finalmente, ser hijo de Dios significa que estamos destinados a una herencia eterna. Este llamado no termina en esta vida, sino que nos asegura un lugar en su reino eterno. En Romanos 8:17 se declara: «Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados». Esta promesa nos da una esperanza que trasciende las circunstancias actuales, recordándonos que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Este llamado universal no es solo un regalo, sino una invitación a vivir en comunión con Dios y a participar en su misión de redención para el mundo. Es un recordatorio constante de que, aunque somos imperfectos, hemos sido elegidos, amados y llamados para algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Ahora es tu turno. ¿Te identificaste con alguna de estas señales del don del discernimiento? ¿Cómo crees que este don podría transformar tu vida espiritual y la de quienes te rodean? Comparte tu experiencia o tu opinión en los comentarios. Estaré encantado de leerte. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos llenos de revelaciones espirituales transformadoras. Y si este video te ayudó, compártelo con alguien que podría necesitar escuchar este mensaje. Te invito a que veas el próximo video recomendado en pantalla, donde profundizaremos aún más en los misterios de la fe. Nos vemos allí. Soy José Luis, y que Dios te bendiga.